Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Cristian Alexander Mengíbar. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la carrera de Derecho, actualmente cursando la clase de Privado 2, sus sesiones, y al día de hoy les voy a hablar sobre la partición de bienes. El artículo 1225 dice que ninguno de los consignatarios de una cosa singular o universal podrá ser obligado a permanecer en división, y la partición del objeto asignado siempre se podrá pedirse con tal que los consignatarios no hayan estipulado lo contrario. También dice que no puede estipularse prohibiciones por más de 5 años, pero cumplido este plazo podrá volver a renovarse el pacto. El artículo 1226 dice que si el difunto que ha hecho la partición por pacto entre vivos o por testamento se pasará por ella en cuanto no fuere contraria al derecho ajeno. El artículo 1227 dice que si alguno de los coasignatarios lo fuere bajo condición suspensiva, no tendrá derecho a pedir la partición de bienes, mientras que penda la condición, pero otros coasignatarios podrán preceder a ella, asegurando competentemente al consignatario condicional lo que cumpla la condición que le corresponda. El artículo 1228 dice que cuando un consignatario vende o cede su cuota a un extraño, tendrá igual el derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición o intervenir en ella. El artículo 1229 dice que si falleciere uno o varios coasignatarios después de habérsele deferido la asignación, cualquiera de los herederos de éste podrá pedir la partición, pero formarán en ella una sola persona y no podrán obrar sino todos juntos por medio de un procurador común. El artículo 1230 nos expresa y nos dice que los tutores o curadores y en general los que administren bienes ajenos que por disposición de la ley no podrán proceder a la partición de la herencia o de los bienes raíces que tengan en su poder sus pupilos sin autorización judicial. El artículo 1231 dice que en ningún momento se nombrará sino un solo partidor. El artículo 1232 dice que no podrá ser partidor sino en los casos expresamente exceptuados el consignatario de la cosa cuya partición se trata. El artículo 1233 dice que valdrá el nombramiento del partidor que el difunto haya hecho por instrumento público entre vivos o por testamento, aunque la persona nombrada sea de las inhabilitadas en el presente artículo. El artículo 1234 dice que si todos los consignatarios tuvieran la libre disposición de sus bienes y concurrieran el acto, podrán hacer la partición por sí mismos o nombrar de común acuerdo un partidor y no perjudicará en este caso la inhabilitada indicada en el antedicho artículo. Si no se acordaren en el nombramiento, el juez a petición de cualquiera de ellos nombrará un partidor de su arbitrio, con tal que no sea consignatario ni de los presupuestos por las partes. El artículo 1234 dice que si alguno de los coasignatarios no tuviera la libre administración de sus bienes, el nombramiento del partidor que no haya sido hecho por el difunto o por el juez deberá ser aprobado por éste. El artículo 1236 dice que el partidor no es obligado a aceptar este encargo contra su voluntad, pero el nombrado en testamento lo rechaza, sin probar inconvenientemente grave que se le impida, se hará indigno de suceder al testador. No se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios forzosos de la cuantía que lo son. El artículo 1237 dice que el partidor que acepta el encargo deberá declararlo así y jurará desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En el artículo 1238 encontramos que la responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa leve y en el caso de prevaricación declarada por el juez competente, además de estar sujeto a la inmediación de perjuicios y a las penas legales que correspondan al delito, se constituirá indigno de tener en la sucesión a parte alguna, restituirá todo lo que haya recibido a título de retribución. El artículo 1239 habla de los honorarios del partidor. Dice que será convenido por los interesados y a falta de convenio expreso llevará al 4% del capital si el capital no pasa de 5.000 empiras y el 1% del excedente de esta dicha
cantidad. El artículo 1240 dice que antes de proceder a la partición se decidirá por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos de la sucesión por testamento o intestato, incapacidad o indignidad de los asignatarios. El artículo 1241 dice que las cuestiones sobre las propiedades del objeto en que alguien alegue por derecho exclusivo o en consecuencia no deben entrar en la masa partible, serán decididas por la justicia ordinaria y se retardarán la partición por ellas. Decididas a favor de la masa partible, se procederá como en el caso del artículo 1260. Sin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la masa partible, podrá suspenderse en partición hasta que se decida si el juez, a petición de los asignatarios a quienes corresponda más de la mitad de la masa partible, lo ordene así. El artículo 1242 dice que la ley señala al partidor para efectuar la partición el término de 6 meses contados sobre la aceptación de su cargo. El testador no podrá ampliar este plazo. Los consignatarios podrán ampliarlo o restringirlo como mejor les parezca, aún en contra de la voluntad del testador. Pasando al artículo 1243, dice que las costas comunes de la partición serán de cuenta de los interesados en ella a prorrata. El artículo 1244 dice que el partidor se conformará con la adjudicación de los bienes a las reglas de este título, salvo que las consignaciones acuerden legítima y únicamente otra cosa. El artículo 1245 dice que el valor de la tasación por peritos será la base sobre que procederá el partidor para la adjudicación de las especies, salvo que los consignatarios hayan legítima y únicamente convenido en otra, o en que se liciten las especies en los casos previstos por la ley. El artículo 1246 dice que el partidor estará obligado a formar un lote o hijuela suficiente para cubrir las deudas conocidas aún en el caso del artículo 1226, y aunque no sea requerido a ello los herederos. La omisión de este deber hará responsable al partidor de todo juicio respecto a los acreedores. El artículo 1247 dice que el partidor liquidará lo que a uno de los consignatarios se deba y procederá a la distribución de los efectos hereditarios teniendo presentes las reglas que siguen. Entre los consignatarios de una especie que no admita división o cuya división la haga desmerecer, no habiendo quien ofrezca más del valor de la tasación o convencional mencionado en el artículo 1245 y cumpliendo 2 o más asignaciones sobre la adjudicación de una especie. La porción de uno o más fondos que se adjudiquen a un solo individuo serán, si fuere, continuas o menos que el adjudicario consienta en recibir porciones separadas. Se procurará la misma continuidad entre el fondo que se adjudiquen o un asignatario otro fondo que el mismo asignatario sea dueño. La división de los fondos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce. Si 2 o más personas fueran asignatarios de un predio, podrá el partidor, con el legítimo consentimiento de los interesados, separar la propiedad, el usufructo, la habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación. En la partición de una herencia o de lo que ella restare, después de las adjudicaciones de especies mencionadas en los números anteriores, se ha de guardar la posible igualdad adjudicación a cada uno de los consignatarios. En la formación de los lotes se procurará no solo la equivalencia, sino la semejanza de todos ellos, y cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes antes de efectuarse el sorteo. Y finalmente, cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1230 y 1235, no será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto las disposiciones en cualquiera de los números precedentes. El artículo 1248 dice que los frutos percibidos después de la muerte del testador y durante la indivisión se dividirán del modo siguiente. Los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y accesiones de ellas desde el momento de abrirse la sucesión, salvo que la asignación haya sido desde día cierto o bajo condición sorpresiva. Los legatarios de cantidades o géneros no tendrán derecho a ninguno fruto, sino desde el momento en que la persona obligada a prestar dichas cantidades
o género se hubiere constituido en mora. Los herederos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de la masa hereditaria indivisa, a prorrata de sus cuotas, y dice, se recaerá sobre los frutos y accesiones de toda la masa la deducción de que habla el párrafo anterior, siempre que no haya una persona directamente grabada para la presentación del legado. El artículo 1249 dice que los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las especies o los asignatarios de cuotas, cantidades o géneros se mirarán como parte de las respectivas especies y se tomarán en cuenta para la estimación del valor de ellas. El artículo 1250 dice que si alguno de los herederos quisiere tomar a su cargo mayor cuota de las deudas de las que corresponden a prorrata bajo alguna condición de los otros herederos acepten, se accederá a ello. El artículo 1251 dice que si el patrimonio del difunto estuviese confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas u otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes. El artículo 1252 dice que siempre que la partición de la masa de bienes o de una porción de una masa tenga interés, personas ausentes que no hayan nombrado apoderado o personas bajo tutela o curandía o personas jurídicas, será necesario someterlas determinadas que sean a la aprobación judicial. El artículo 1253 dice que efectuada la partición se entregarán a los partícipes los títulos particulares de los objetos que le hubieran cabido. Los títulos de cualquier objeto que hubiere sufrido división pertenecerán a la persona designada al efecto por el testador o de efecto de esta designación, a la persona a quien hubiera cabido la mayor parte, con cargo de exhibirlos a los otros partícipes y de permitirles que tengan traslado de ellos cuando lo pidan. En caso de igualdad, se decidirá la competencia por sorteo. El artículo 1254 dice que cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata o exclusivamente al difunto de los efectos que le hubiera cabido y no haber tenido jamás parte alguno con los otros efectos de la sucesión. Por consiguiente, si alguno de los consignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena. El artículo 1255 dice que el partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que ocupó en la partición o que haya sufrido evicción de él, lo anunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer cesar la molestia y tendrá derecho para que les saneen la evicción. El artículo 1256 dice que esta acción prescribirá en 2 años contados desde el día de la evicción. El artículo 1257 dice que no habrá lugar a esta acción si la evicción o la molestia procediere de causa sobreviviente a la partición, si la acción de saneamiento no hubiere expresado renunciado, si el partícipe ha sufrido la molestia o la evicción por culpa. El artículo 1258 dice que el pago del saneamiento se divide entre los partícipes a prorrata de sus cuotas. La porción del insolvente gravará a todos a prorrata sus cuotas, incluso en que se ha indemnizado. El artículo 1259 dice que las particiones se anulan o se rescinden a la misma manera y según las mismas reglas de los contratos. El artículo 1260 dice que el haber omitido involuntariamente algunos objetos no será motivo para reincidir la partición. Aquella en que se hubiere omitido se continuará después debiéndolos entre los partícipes con arreglo a sus respectivos derechos. El artículo 1261 dice que podrán los partícipes impedir la acción rescisoria de uno de ellos ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario. El artículo 1262 dice que no podrá intentar la acción de nulidad, rescisión el partícipe hábil que haya enajenado su porción en todo o parte salvo a la partición que haya adolecido de error, fuerza o dolo de lo
que resulte en perjuicio. El artículo 1263 dice que la acción de nulidad o de rescisión prescribe respecto a las particiones según las reglas generales expresadas en el libro cuarto que fijan la duración de esta especie de acciones. El artículo 1264 dice que el partícipe que no quisiere o no pudiera intentar la acción de nulidad, rescisión, conservará los otros recursos legales para ser indemnizado que le correspondan.